Salve discípuli. Espero que hayan descansado del receso, que podamos retomar desde la virtualidad, desde la distancia, pero convencidos igualmente de que nuestro trabajo sirve para mantener el ejercicio mental. Todavía no nos podemos encontrar, pero mientras tanto seguimos estudiando de manera que cuando regresemos podamos retomar aquellas cosas que extrañamos, aquel estilo de vida que quizás echamos de menos, de manera mucho más sencilla, porque estamos en ejercicio, estamos de forma constante, practicando la mente y de esa manera podemos encontrarnos nuevamente con nuestras actividades sin mayores problemas. Si nos dejamos estar, siempre nos va a costar mucho más retomar cualquier tipo de cosa. Yendo específicamente al latín, cómo vamos a hacer este ejercicio mental, vamos a avanzar con un tipo de subordinadas, las subordinadas de infinitivo. Recuerden que venimos viendo distintos tipos de subordinadas. Ya vimos las relativas, que usaban el pronombre relativo, las adjetivas, y después vimos subordinadas sustantivas con conjunción. Las subordinadas de infinitivo son un tipo de subordinadas sustantivas. Funcionan de la misma manera que las anteriores, pero se construyen de forma diferente. Es decir, no tienen conjunción, nexo ni pronombre relativo como las relativas. En realidad, las subordinadas de infinitivo son mucho más comunes que las primeras que vimos, las subordinadas sustantivas con conjunción. Como ustedes habrán visto en el texto, eran las más habituales para usarse en diálogos, en literatura, en texto, es decir, son verdaderamente icónicas del latín, son muy representativas de ese tipo de pensamiento sintético, abstracto, concreto que tenía el latín, es decir, son sumamente habituales y son muy usadas. ¿Por qué dimos las anteriores primero? Bien, si bien son casi casos especiales que acompañan verbos de temor, de orden, de duda, no son tan comunes. En realidad, como tienen un nexo, nos servía para hacer de puente entre las subordinadas adjetivas que veníamos dando, que usaban pronombres relativos y que tenían distintas funciones, a las subordinadas sustantivas que funcionaban como objeto directo o sujeto. Pero como tenían un nexo, era fácil hacer ese vínculo entre las anteriores, encontrar el nexo y traducir ese objeto directo o ese sujeto en forma de subordinada. Las subordinadas de infinitivo también funcionan como objeto directo, pero se construyen de forma totalmente diferente, como vamos a ver ahora. Voy a leer el texto, voy a explicar la situación del texto y luego lo voy a traducir. Este texto viene de una novela en la cual estos personajes, Quintus, es un niño que se sube a un árbol para ver un nido de aves, cae y se lastima el pie y la cabeza. Entonces, en la casa, acostado, los padres llaman al médico, que lo revisa y en esa situación también está la criada Cira, que dice es un poco sorda, por eso va a preguntar varias veces qué dice el médico. Medicus, os aperire puer, lingua ostendem. Cira, qui dicit medicus? A Emilia, medicus quintum os aperire atque linguam ostendere iubet. Quintus os aperit atque medico linguam ostendit. Medicus linguam eius rubram esse videt. Medicus lingua eius rubra est. Cira, qui dicit? A Emilia, dicit lingua eius rubram esse. Medicus etiam dentes quinti specta, et interdentes albos unum nigrum videt,
non sanum est dens, qui colorem nigrum habet. Medicus, puer dentem aerum habet. Quintus, sed dens non dolet, ergo dens aeger non est. Pes dolet, et caput. Sira, qui dicum? Aemilia, medicus dicit, quintum denten aerum habere, et quintus dicit, pedem et caput dolere, non dentem. Aemilia non putat medicum puerum aegrum sanare posse. Sira, stultus est medicus, neque cor neque cerebrum habet. Iulius et Aemilia eum stultum esse putan, non dicunt. Abre la boca, muchacho, muestra la lengua, saca la lengua. ¿Qué dice el médico? El médico manda a Quintus que abra la boca y saque la lengua. Quintus abre la boca y muestra al médico su lengua. El médico ve que su lengua está roja. Su lengua está roja. ¿Qué dice? Dice que su lengua está roja. El médico también mira los dientes de Quintus y entre los dientes blancos ve uno negro. Los dientes sanos no tienen color negro. El niño tiene un diente enfermo. Y le contesta a Quintus, pero el diente no me duele, entonces el diente no está enfermo. El pie me duele y la cabeza. ¿Qué dicen? El médico dice que Quintus tiene un diente enfermo y Quintus dice, la cabeza y el pie duelen, no el diente. Aemilia no piensa que el médico pueda curar al niño enfermo. Y Sira dice, tonto es el médico, no tiene corazón ni cerebro. Iulius y Amelia piensan que él es tonto, pero no lo dicen. Observen, ustedes tienen marcado entre los corchetes lo que equivaldrían a las subordinadas de infinitivo. Miren acá. Empieza diciendo, el médico le revisa. Niño, abre la boca. Acá están los imperativos. Le da una orden. Muestra la lengua. Y fíjense, para decir lo que dice el médico, Aemilia dice, el médico manda a Quintus, al niño, que abra la boca y muestre la lengua. Fíjense, acá tenemos los dos verbos en infinitivo, aperire y ostendere. ¿En algún momento está el que yo agregué en la traducción? No, no está. Manda a Quinto que abra la boca. También puedo decir, porque acá vieron que está el signo de más y menos, la subordinada. Manda que Quinto abra la boca, etc. Eso es indistinto. Pero lo que quiero señalar, el que no está en latín. Esa es la primera característica de las subordinadas de infinitivo. No tienen nexo subordinante. ¿Cómo me doy cuenta de que acá abajo empiezan las subordinadas? Porque las subordinadas de infinitivo tienen los verbos en infinitivo y los sujetos, en vez de nominativo, en acusativo. Acá tenemos dos verbos en infinitivo, aperire y ostendere. Esos son los infinitivos. ¿Y cómo yo lo traduje? Manda que Quintus abra la boca y muestre la lengua. Yo no traduje, manda a Quinto abrir la boca y mostrar la lengua. Usé ese infinitivo y lo conjugué. Fíjense, acá queda mucho más claro en la segunda oración. El médico ve, fíjense cómo voy de la primera palabra a la última. Primero tengo que traducir todo lo que está afuera, porque como son subordinadas de objeto directo, entonces sí o sí tengo que traducir el verbo principal
que es el que está fuera de los corchetitos, y luego sí o sí tengo que agregar el qué. El médico ve que su lengua, ellos es su lengua está roja. Puedo decir, en este caso, el médico ve a la lengua, a su lengua ser roja. Ya choca mucho más que arriba decir, manda a abrir la boca. No, directamente ve que la lengua está roja. Y tengo el infinitivo del verbo sum, pero lo estoy traduciendo conjugado. En vez de traducir ser, estar, lo estoy traduciendo es, o en este caso, está. Dice que su lengua está roja. Vamos a ver otro ejemplo. Acá abajo, el médico dice que Quintos tiene un diente enfermo. No puedo decir el médico dice a Quinto tener un diente enfermo. Esa no es la traducción correcta. Después, y Quintus dice que el pie y la cabeza le duelen, no el diente. ¿Cuál es el sentido de estas subordinadas, estas completivas? En primer lugar, como ya les dije, van después del verbo principal, del verbo conjugado, porque funcionan como objeto directo, es decir, porque completan la idea. ¿Qué dice el médico? El médico dice esto. Ese esto es un objeto directo. En este caso, ese objeto directo tiene valor de subordinada sustantiva. Dice que Quinto tiene un diente enfermo. ¿Por qué se construyen con infinitivo? Es una forma de sintetizar, es decir, omito el nexo para colocar un infinitivo en su lugar. Y como el sujeto no puede ir con el nominativo, porque el verbo no está conjugado, entonces el sujeto va en acusativo. Esas son las características de las subordinadas de infinitivo. Aquí ustedes ven, el médico ve que su lengua está roja, es equivalente a como usábamos con el quod antes. Pero, como ya les dije, esas subordinadas, las anteriores, no son tan comunes, no son tan usadas. Las que realmente se usaban eran estas, con el infinitivo. ¿Qué tengo que tener en cuenta para estas subordinadas de infinitivo? En primer lugar, no hay nexo subordinante. Como ustedes ven acá arriba, no hay qui, quae, quod, ne, num, nada de eso, quaminus, no, quin, no están esas palabras. Nada me dice que acá empieza la subordinada como si me advertían los pronombres relativos. Segundo punto, el verbo de adentro siempre va a estar en infinitivo. Puede ser uno, pueden ser varios, como vimos con aperire, ostendere, aquí arriba, que tenemos dos verbos y los dos están en infinitivo. Y el sujeto, en este caso lingua, va en acusativo. Eso es en latín. ¿Cómo yo tengo que traducir? Sí o sí, son tres cosas importantes. Uno, tengo que agregar el qué. Esto es un ejercicio de memoria, además de lógica. Es decir, a mí no me va a salir la traducción, bueno, es porque tengo que aplicar esta regla. Pero nada en latín me va a decir que tengo que traducir ese qué. Ese qué lo tengo que agregar, me tengo que acordar de que sí o sí lo agrego y conviene, yo le sugiero, después del verbo principal, después de traducir el verbo que está afuera. Fíjense, linguam está en acusativo, pero acá yo no traduje que a su lengua. No, el acusativo se va a traducir como nominativo en castellano, sí o sí. Y el verbo en infinitivo ese se va a traducir conjugado, es decir, no voy a traducir ser, no voy a traducir ar, er, ir, sino que voy a traducir conjugado. ¿Cómo yo sé si traduzco es, está o inclusive? Porque el infinitivo es una sola palabra, pero yo tengo 6 en cada tiempo. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. ¿Cómo yo elegí está? Más allá de la lógica del sentido, que es lo principal que ustedes tienen que guiarse. Porque tengo el acusativo como sujeto, linguam. Por lo tanto,
este es el sujeto, linguam está en acusativo singular. Si yo lo traduzco voy a hacer nominativo singular, es decir, que el verbo va a ir en tercera singular presente. Si acá yo dijera linguas, que son las lenguas, voy a decir las lenguas están rojas. Tengo que concordar ese infinitivo conjugado con el sujeto que yo tengo. ¿Cómo yo hago para decir yo en las subordinadas de infinitivo? Ocupo estos pronombres. Por ejemplo, si yo digo me rubram esse en una subordinada de infinitivo, significa yo estoy roja o yo me enrojecí. Te rubram esse, tú estás rojo, te enrojeciste. Y así sucesivamente con cada uno de los pronombres. En este caso, se puede usar para la tercera persona o también se pueden usar los otros pronombres demostrativos. Por ejemplo, eum vale lo mismo. Tiene el mismo valor. Eum significa él. Es el mismo pronombre demostrativo. ¿Pueden haber otros casos dentro de la subordinada de infinitivo? Sí, todos menos nominativo. Inclusive, miren acá, cuando dice medicus dicit quintum dentem aerum avere. Fíjense, acá tenemos tres acusativos. Quintum dentem aegrum, avere. ¿Los tres son el sujeto? No. ¿Quién tiene qué cosa? Quintus tiene un diente negro. Dentem aegrum se sigue manteniendo como acusativo. Sigue teniendo valor del objeto directo de este verbo, porque quintum ese es el sujeto, tiene, ¿qué cosa? Un diente negro. Solo quintum, en este caso, yo lo voy a pasar al nominativo. En este caso, por ejemplo, linguam eius es un genitivo, por lo tanto, puede estar adentro de la subordinada. Solo no puede haber un nominativo. Puedo traducir, a ver, Quintus dice, doler al pie y la cabeza, no al diente. No puedo traducir. No puedo traducir literalmente, palabra por palabra, el caso acusativo en acusativo, el infinitivo en infinitivo. No solo porque no tiene sentido, ya lo están viendo, sino porque no respeta la gramática latina. Las subordinadas de infinitivo me sirven como valor de objeto directo, es decir, me están diciendo qué dice Quintus, qué dice el médico, qué dicen las personas que hacen, qué manda, qué ordena, etcétera, etcétera, como con Juvet. Yo tengo que buscar cuál de todas esas opciones se adaptan a la gramática castellana. ¿Qué quiere decir esto? La subordinada de infinitivo es una subordinada sustantiva. Por lo tanto, yo la tengo que traducir como nosotros en castellano armamos las subordinadas sustantivas. Y nosotros en castellano armamos las subordinadas sustantivas. ¿Con qué? Con los verbos conjugados y con los sujetos. Con esa estructura. Entonces, tengo que respetar la estructura que me aparece en latín y tengo que pasarla a la estructura del castellano que respeta esa idea de subordinada en latín. Ese es el objetivo. No puedo traducir literalmente el infinitivo y el acusativo como están. Y para eso me tengo que acordar de las tres cosas importantes. Agregar el qué, nominativo con el sujeto acusativo pasa a nominativo y el infinitivo se conjuga. ¿Qué infinitivos me pueden aparecer en estas subordinadas? Los 6, es decir, el de presente, perfecto y futuro de la voz activa y el de presente, perfecto y futuro de la voz pasiva. Para los 6 existe la misma regla, no se traducen literalmente en subordinadas. No es amar, haber amado, haber de amar. No van esas traducciones. Sin embargo, sí se respetan las voces. Es decir, si yo tengo un infinitivo en voz activa, amare, lo voy a traducir yo amo. Y si tengo amari en voz pasiva, yo soy amado. Es decir, lo conjugo, pero en la voz que corresponda. ¿Cómo yo sé cómo traducir el infinitivo? Porque nosotros tenemos 6 infinitivos para 11 tiempos verbales. De hecho, fíjense acá, Amelia no piensa que el médico pueda sanar.
No estoy usando el puede, el indicativo, estoy usando el subjuntivo. Y fíjense cómo sanare, yo sí lo mantengo como infinitivo. Yo tengo que buscar cuál es la lógica. ¿Cómo yo elijo cuál de los tiempos se corresponde a cada infinitivo? Bien, no es una relación precisa, es una relación aproximada, porque para una relación precisa yo coloco quod y ocupo el tiempo específico que quiero usar. No es con ese objetivo. La idea de sintetizar esta idea, estas oraciones, la idea de ser más concreto con estas oraciones es ahorrar tiempo, es decir, que las relaciones pueden ser aproximadas. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un infinitivo presente, siempre se va a traducir en el mismo tiempo que el verbo principal. Por eso se llama acción contemporánea. Si yo tengo un infinitivo perfecto, se va a traducir un tiempo antes. ¿Qué significa esto? Si mi verbo principal, es decir, el que está fuera de los corchetitos, está en presente, yo puedo irme a cualquiera de los pasados para traducir el infinitivo. Puedo ser imperfecto, perfecto, pluscuamperfecto y todos van a estar bien, porque todos son anteriores a ese presente. Y si tengo un infinitivo futuro, tengo que traducir un tiempo después. Miremos los ejemplos. Acá tengo la misma oración, dico, hostes, venire. Pero cambié el infinitivo en 3 formas. Venire, venise, venturus esse. Dico es digo, yo digo. Si tengo un infinitivo presente, la acción es contemporánea, es decir, sucede en el mismo tiempo. No quiere decir que el infinitivo presente se traduce en presente, se traduce en el mismo tiempo que el verbo de afuera. Yo digo que los enemigos vienen. El infinitivo perfecto es un tiempo antes. Digo que los enemigos han venido. Pude poner que los enemigos venían, que los enemigos habían venido. ¿Todos están bien? Sí, porque son todos tiempos anteriores al presente, que en eso está dico. Y por último, acción futura. Hostes venturus esse. Digo que los enemigos vendrán. Habrán de venir. Futuro perfecto. Los dos me quedan bien. Pero ya les digo, no es que el presente se traduce en presente. Porque, por ejemplo, acá abajo, yo cambié dico por dixi. Dije. Entonces, mi verbo principal ya no está en presente, está en pasado. Significa que si yo digo dixi hoste venire, venire tiene que ir al mismo tiempo que dixit. No tiene que ser en presente porque el infinitivo está en presente. Presente indica que sucede al mismo tiempo. Si mi verbo principal está en pasado, significa que el infinitivo también va a ir a pasado. Dije que los enemigos venían. Dije que los enemigos han venido. Son todos tiempos contemporáneos. Dije que los enemigos vinieron. Todos son pasados. Ahora, venise, que es infinitivo perfecto, va un tiempo antes que dixi. Si dixi está perfecto, el infinitivo perfecto tiene que ir más atrás. Y más atrás del perfecto tenemos el pluscuamperfecto. Por eso acá dice, dije que los enemigos habían venido. Y el futuro, bien, si estamos en pasado tenemos muchas opciones. Dije que los enemigos vendrían. Una acción posterior. Son aproximadas, es decir, como ustedes escuchan, tienen varias posibilidades para traducir, pero siempre tienen que ser una misma lógica. Es decir, si yo pongo dixi hostes venire y traduzco literalmente, dije que los enemigos vienen, está mal porque venire no me indica presente para la traducción, me indica contemporaneidad. Contemporaneidad al verbo principal que es dixi. Si dixi está en perfecto, el infinitivo presente se traduce en perfecto. ¿Qué es lo más importante de esto? Que tengan lógica. Eso es lo que vamos a ejercitar y vamos a cuidar que las traducciones se puedan adaptar de un pensamiento, de una gramática a otra, manteniendo el sentido y encontrando el sentido que se quiere transmitir. Para eso necesito razonar y atender.